Sí, bueno, y con nosotros ahora vamos a pasar al segundo segmento de este programa del día de hoy, por lo que le damos la bienvenida a Eduardo y también a nuestro amigo Joseph Humairet. Bienvenido, Joseph. Hola, amigo. Hola, Luis, Eduardo. ¿Cómo están todos? Hola, Joseph. Buenas noches, de verdad. Bienvenidos. Bueno, no sé cuál es vamos a empezar porque hoy han pasado muchas cosas aquí en Estados Unidos. Y Sí. creo que muchas de los de la audiencia están pendientes de ver cuál es la opinión que les merece a nuestros invitados la rueda de prensa que finalmente dio Biden. Bueno, que se esperaba que respondieran muchas preguntas. Vi a varios colegas quejándose de que no les permitieron hacer preguntas. Las preguntas estaban como escritas por adelantado y ya él tenía una lista de periodistas a los que le iba a dejar preguntar y el resto, cuando empezó a ir todo el mundo a preguntar, se fueron. Yo he estado en situaciones como esas cuando solamente toman 8 o 10 preguntas y el resto no nos importa. Adelante, no sé si Joseph o Eduardo. Adelante, Joseph. Justo yo iba a decir adelante, Eduardo. Bueno, veo que se está tomando un whiskycito ahí como para agarrar valor. Sí. Hoy lo han tenido ocupado en varios seminarios. Por cierto, estaba esta mañana escuchándolo y su exposición en Sí, Colombia y muy buena, por cierto. gracias. Me encantó todo el tema del terrorismo. Mira, bueno, tú lo acabas de decir. Eso es una agenda ya estipulada. Y ellos van a lo que van y no van a decir más nada que realmente los verdaderos periodistas quieran indagar. Ya las preguntas están coordinadas, están preparadas y las respuestas ya están pensadas y más que practicadas. Así que, bueno, para la gente que se cree todo ese speech, ese escenario, siguen caminando en círculos, pero para los que tenemos un poquito de frente, más de 4 dedos de frente, sabemos pues que hay una vulgar manipulación de todo este mercadeo político y bueno, la prensa se presta para esto. Es notorio y lo hemos dicho muchísimas veces que en los medios de comunicación social ahorita, y tú lo mencionaste en tu programa de doble, ¿cómo era que se llama? Doble sentido, doble cara, ¿no? Doble estándar. Ajá, el doble estándar y que, bueno, si lo dice esta persona, opino esto, pero si lo dice lo mismo otra persona, es totalmente otro significado. Entonces, realmente a mí me parece, yo soy como que muy malicioso, ¿no? Y a veces cuando el presidente Biden se equivoca en algo, me acuerdo de algunas estrategias de la dictadura científica y digo, a veces eso es parte también de la estrategia, ¿no? Cometer un error y poner a todo el mundo a hablar de que me caí en la escalera, que dije algo estúpido, que no reconocía esto, y entonces la gente dice, no, pero ¿cuál es el presidente de los Estados Unidos? Pero es que si eso es parte de la estrategia de dictadura científica. No es el primer presidente, no es el primer dignatario ministro que dice millonas, o se cae, o habla con pájaros, o dice cualquier tontería, y pone a todas las redes sociales a hablar de eso, pero por detrás entonces están las medidas económicas, están casos de narcotráfico, pero todo el mundo está en el amarillismo de la noticia. Interesante el punto. Joseph, adelante. Sí, bueno, yo comparto lo que dijo Eduardo. Es como si Biden se preparó 2 meses para esto, ¿no? Para esta rueda de prensa. Y bueno, te voy a decir, no fue lo peor rueda de prensa. No creo que hizo tan, pero Biden puede meter muchas patas cuando estaba empezando a ser como orador y creo que, dijo lo que dijo. Las preguntas eran suaves. No creo que los periodistas, hay una clara diferencia entre los periodistas en la rueda de prensa del ex presidente Donald Trump. O sea, le daban con todo, o sea, le venían con fuerza, yo creo que hasta con preparación previa mucho más fuerte para dirigirlo a una dirección. En este caso, yo creo que los periodistas estaban, yo escuché una pregunta, por ejemplo, donde le decían, bueno, si tú eres tan buena gente, tan moral, tal vez por eso los migrantes están llegando a Estados Unidos, ¿no? Y él dijo, bueno, sería por eso que están llegando, porque yo soy tan buena gente. Era un poco cómico en ese aspecto, pero yo voy a decir que no creo que hizo ningún error grave, digamos, en la rueda de prensa. Ahora, en el aspecto migratorio, que es creo que el tema de hoy, hay 2 temas.
uno que no se tocó, COVID, creo que ni siquiera, yo no me acuerdo escuchar que hablaron de COVID, pero en el tema de migración, Biden no propuso ninguna solución, ¿no? Culpó al presidente Trump, dijo que o sea, que llegamos al gobierno y este problema ya estaba ahí, según el presidente Biden, y dijo que esto no es una crisis, esto es cíclico, esto como el cambio climático, esto es algo que viene y va, ¿no? Los migrantes de Centroamérica suben de su momento y después se calman y después regresan en otro momento. Ahora, a ese punto, lo que me gustaría decir que eso es muy peligroso en el sentido de que yo no sé si lo está diciendo por razones políticas, que posiblemente, o si realmente no comprende la seriedad de lo que está pasando en América Latina. O sea, este problema de migración, claro, no son cíclicos, pero hay olas de migrantes que siempre están viniendo de Centroamérica. Eso, claro, no es nada nuevo. También yo le doy, digamos, el beneficio de la duda en el sentido de que el año pasado por el coronavirus había fronteras cerradas por prácticamente todo el mundo. Entonces puede ser que había cientos de migrantes que esperaban salir de su país el 2020 y lo posponieron para 2021. Bueno, bien. Pero los problemas que están pasando, no solo en Centroamérica, por toda América Latina, son graves, son serios. Es más, si no le escuchas al presidente Biden, pero si escuchas a Almirante Fowler, que dio una rueda de prensa unos 2 días antes y un testimonio ante el Senado una semana antes, y lo hablamos justo en Seguridad Sin Filtros contigo, Maybor, la semana anterior, si no me equivoco, y él dice que América Latina está a punto de perderse. Es la urgencia del mensaje que estaba dando. El Fondo Monetario está diciendo que el income per cápita, el nivel de dinero que se gana cada persona, los salarios y todo, no se va a recuperar en América Latina hasta 2025. Estamos hablando de aquí a 4 años. El Banco Mundial está prognosticando que va a haber en este año por lo menos unos 53 millones de personas en Latinoamérica que van a bajar bajo la línea de pobreza. Entonces, estamos viendo que América Latina está entrando en una crisis financiera económica muy grave, tal vez lo más grave que ha vivido desde los años 80, y eso va a inducir más crisis migratorias. Si la premisa de Biden y su equipo es correcto, que la gente se está huyéndose por problemas económicos, sociales, y problemas de inseguridad que está relacionado, entonces eso va a explotar por toda América Latina. Y a eso le sumes la crisis migratoria de Venezuela, que es la más grande del hemisferio occidental. O sea, por suerte de Estados Unidos, no sé si suerte, pero por razones geográficas, la mayoría de los migrantes venezolanos están yendo al sur, ¿no? Han ido a Colombia primero, después a Ecuador, Perú, Chile y hasta Argentina. Sin embargo, los países del sur, de Sudamérica, están a su capacidad y muchos ya no pueden aguantar más migración venezolana. Eso no es para nada decir que los venezolanos son la culpa, los venezolanos son la víctima, eso lo sabemos. Sin embargo, hay una realidad a la capacidad de infraestructura, tanto como sus sistemas de salud, sistemas públicos, para poder aguantar tanta migración sin tener problemas mayores. Entonces puede pasar donde estos países empiezan a cerrar sus fronteras. ¿Y dónde van a ir esos migrantes? Van a ir al norte. Y cuando esa migración masiva de Venezuela se conecte con la migración masiva de Centroamérica, entonces lo que llaman hoy en día como crisis fronterizo se va a volver como un día suave en lo que puede venir en el futuro. Entonces yo creo que el presidente Biden se tiene que preparar para estos escenarios. O sea, bueno, tirar puntos políticos echándole la culpa a Trump, decir cosas como que esto es cíclico, puede ser por política, bueno, lo entiendo. Sin embargo, debe haber una política muy seria porque esto es un problema que no se va a desaparecer de aquí a mañana. Definitivamente. Tú sabes, Maybor, que eso que está diciendo José es tan cierto que cuando vamos un poquito a la historia de lo que pasó en Irán, en Siria y todas esas olas migratorias y todo eso conllevaba y la manipulación que iba detrás de todo eso, y vemos lo que está pasando ahorita en Centroamérica hacia los Estados Unidos específicamente, pero tú dices, bueno, a lo mejor es un problema migratorio, pero cuando tú ves que detrás de todo esto hay un plan estratégico de mercadeo también, porque tú ves los medios de comunicación y aplauden eso. En todo momento la víctima o el culpable de toda esa ola migratoria es los Estados Unidos. En ningún momento tú vas a escuchar un periodista de estos medios manipuladores diciendo estos inmigrantes están aquí porque el presidente de tal país o tal país
se está robando el dinero, hay corrupción y está permitiendo está masacrando sus países y está haciendo que la gente se vaya a los Estados Unidos. Eso no lo vas a escuchar y esa es la realidad, ese es el root cause, la causa raíz de todos estos problemas. Y recordemos también que en el primer mandato de Obama, la primera promesa de Obama en su primer mandato era a los 90 días iba a resolver el problema migratorio. Pasaron dos periodos presidenciales y no se resolvió. Entonces, ellos no tienen la intención de resolver el problema migratorio. Por X o por Y están haciendo una estrategia migratoria que no sabemos cuál es el trasfondo de todo esto o qué otras personas están entrando a los Estados Unidos bajo esa excusa. Me impresionó mucho de que los medios de comunicación también aplaudieran la llegada de niños solos, sin padres, a la frontera. Esto lo están haciendo ver como que es algo chévere, es algo normal, es algo que los Estados Unidos debería recibir todos esos niños. Y la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿y dónde están los padres de esos niños? Porque esos niños llegan solos, no tienen padres. Eso no está bien. Pero lo están haciendo, la estrategia detrás de todo esto, lo están haciendo bien como que si esto es normal y que vamos a destruir las instalaciones de la NASA que nos costó cualquier cantidad de millones de dólares para meter un poco de niños ahí y no estamos tocando el tema de tráfico humano, de pedofilia, ni de un montón de cosas, de delitos que todavía no han salido, realmente no han sido llevados a la corte o a la justicia. Así es. Adelante, Luis. Sí, bueno, hasta donde yo sé, lo que he podido ver, aparte de estas cosas tan extrañas, tan estrafalarias, que nos han llamado mucho la atención, de las particularidades cognitivas de Biden, pues bueno, he visto un contrarrelato muy prefabricado, olvidable, es la suerte de la presentación pública y el pistoletazo de salida para negar el problema, lo cual pues no va a hacer sino que acrecentar el problema. Básicamente he visto los dos puntos que ha apuntalado Joseph. El primero era el decir que esto era prácticamente como el clima, o sea, que era una cosa que era incontrolable. Claro, que nos lo diga precisamente a nosotros, que hemos estado advirtiendo del increíble efecto llamada que iba a suceder, pues es un insulto a la inteligencia de todos los votantes, creo. Pero bueno, en fin, ya establecen el relato y el segundo punto era, y esto ha sido impresionante, echarle las culpas a la anterior administración. Oiga, póngase usted de acuerdo con usted mismo. O es culpa de la anterior administración o esto pasa todos los años. Escójase una excusa porque las dos son incompatibles, ¿no? Decir que las imágenes que hemos visto que ha conseguido Project Veritas y que posteriormente han filtrado los empleados de las instalaciones denunciando, pues, a ver, se puede fallar efectivamente se puede fallar de muchas formas, se puede ser bueno o mal presidente, pero esto, o sea, esto que estamos viendo, negar esto, o sea, escurrir esto no es meter bajo la alfombra un caso de corrupción. Esto es meter bajo la alfombra a niños, a personas, y luego en un gabinete de crisis determinar un contrarrelato que puedan utilizar los periodistas para sentarlo como una realidad absoluta en sus diferentes medios de comunicación. Y eso es una salvajada, es una verdadera sinvergonzonería. En fin, con todo esto nos queda la duda, entonces, si esto es una circunstancia natural y si la anterior administración es la que tiene la culpa, ¿qué va a hacer usted? O sea, la gran pregunta, el gran hueco que se queda después de tratar todo este tema es ¿qué proyecto tiene este hombre? Y nos hemos quedado igual que antes de la conferencia. Sí, definitivamente nos hemos quedado esperando a ver la respuesta que se tenía que esperar. Y creo que tomando en cuenta lo que estaba diciendo Eduardo al inicio, el hecho de que él también haya hecho hincapié no solamente en que esto era de esperarse, nunca recordó el discurso que él utilizó durante la campaña. Y hubo un periodista que creo que le escribió la pregunta del mismo Biden porque era demasiado perfecta. Le explicaba que había un chico llamado Joseph que tenía 9 años, que venía de Honduras y que su familia lo había enviado porque él pensaba justamente que Biden era un hombre muy bueno y que iba a hacerle el favor de criarlo, de mantenerlo aquí muy bien, porque ella ya no tenía cómo, porque el gobierno de Honduras era corrupto. Y pues la narrativa del periodista que estaba haciendo la pregunta fue una mujer, enganchaba muy bien con lo que Biden quería decir.
y ahí fue que se utilizó el adjetivo de que él era muy nice, honesto, fue lo que dijo, usted es un tipo muy honesto, muy nice, muy simpático, y resulta pues que lo mandaron fue porque lo vieron a usted aquí, de lo contrario no, jamás lo hubieran mandado con Trump. Entonces uno ve el relato y definitivamente revisa, la respuesta de Biden fue aún más increíble, porque él dijo, bueno, ¿qué estaría pasando en la casa de Joseph para que la mamá decida mandar solito caminando desde Honduras hasta Estados Unidos a un niño de 9 años? Y además, Biden dijo que ellos le estaban revisando las manitos porque los niños a veces traen unos números de teléfono en las muñecas, y entonces ellos lo llaman y tratan, pero que todos van a ser recibidos, y van 15,000 había ayer, no sabemos cuántos hay hoy. Adelante, Joseph. Bueno, es que dices Joseph y estoy pensando en el chico. El niño. El niño Joseph, no, ahora estamos hablando con el grande. Por cierto, es otro Joseph, por si acaso, ¿no? No te de Honduras. Sí. No, lo que quería comentar, bueno, no, a lo que tú dijiste, esa es justo la pregunta que yo estaba refiriendo en mi comentario anterior, porque vi esa pregunta, y no me acuerdo el nombre de la periodista, pero me acuerdo de esa periodista en la rueda de prensa del presidente Trump, y era una de las más agresivas, era una de las que siempre le tiraba bombas contra Trump, y le he visto como día y noche, o sea, cambiado completamente su actitud. O sea, ella tiene una forma de preguntar también muy suave. Nunca he visto esa forma porque estaba acostumbrado a su otro estilo. Pero yo quería tocar un tema, Mabel, si me permites, también sobre un aspecto de esta crisis fronteriza que no se está hablando mucho. Es un aspecto que nosotros en el centro lo miramos con más cuidado porque tiene que ver con seguridad nacional. Y es este fenómeno de migrantes, lo que se dice migrantes irregulares de fuera de América Latina que vienen de un listado de países en el sur de Asia, Medio Oriente y África, y que están llegando en el camino más largo a la frontera, o sea, vuelan literalmente a Sudamérica, a Brasil, a Colombia, a Venezuela, a Ecuador, y suben por pie pasando ese famoso paso fronteras entre Colombia y Panamá, ese Darien Gap, lo que se dice es la selva dura, pasan por esa selva y después llegan a Centroamérica y de ahí suben con los otros migrantes. Ese fenómeno, que en inglés lo pusieron un nombre porque es un fenómeno que ha ido creciendo durante los últimos 10 años, entonces el Departamento de Seguridad Nacional lo ha denominado SIA, que en inglés es unas siglas que significa Special Interest Aliens. Eso, la traducción sería como migrantes de interés especial, y son de interés especial porque provienen de estos 35 países que están en esta lista. Esos 35 países fueron identificados, fue construido, identificado por el gobierno del presidente Obama hace años atrás, estamos hablando de 10 años atrás, porque empezaron a mirar donde hay una alta presencia de grupos terroristas y donde los terroristas pueden abusar a la flujo de migración para poder meter su gente y pueden llegar a Estados Unidos, a donde sea. Entonces, esa lista se fue, y cada año lo revisan y a veces sube a 40, 50, a veces baja, creo que lo mínimo he visto 25, pero eso es algo que se maneja con mucho cuidado. Hay una confusión total ahorita en el Departamento de Seguridad Nacional. Yo he hablado con varios colegas que están trabajando todavía en la agencia, otros que están trabajando en la agencia de patrulla fronteriza, que es CPD, lo que se llama en inglés. Y el gobierno de Estados Unidos, el presidente Biden, ha cambiado ese nombre. O sea, ya no es SIA. Eso es un término, eso es un código más o menos que se utiliza para contabilizar esos migrantes que están llegando a la frontera, porque requieren unas medidas adicionales de verificación. O sea, si tú dices, te doy un ejemplo, si tú dices que tú eres de Bangladesh, ¿no?, que es uno de los países que están en esa lista, donde hay presencia de grupos terroristas. Si tú dices que eres de Bangladesh, no tienes documentos. Tú llegas, digamos, a un punto donde se está haciendo una cooperación con Centroamérica, digamos, llegas a Honduras. Entonces, la migración hondureña, por los acuerdos de cooperación que tiene con Estados Unidos, llama a Estados Unidos, dice, este señor de Bangladesh está diciendo que es de ahí, ustedes le quieren revisar, entonces llegan a agencias
para hacer la verificación. Si llegan hasta la frontera, o sea, la inteligencia norteamericana del FBI se mete, y también de ICE y los otros, y empiezan a hacer la verificación para asegurar que no está vinculado a un grupo terrorista. Esas medidas adicionales que incluye pruebas biométricas, cuestionamientos de contrainteligencia, una cantidad de medidas, esas cosas están ahorita completamente confusas porque la lista se cambió. El término ya ahora, supuestamente en inglés, es Special Interest Undocumented Non-Citizens. O sea, no para poner ningún sigla, porque no creo que haya una sigla. Entonces, la lista está en flujo y los que están trabajando el tema en el terreno, los que están trabajando en Centroamérica, por parte de la Departamento de Seguridad Nacional, o que están trabajando en la frontera, no saben si tienen que tomar estas medidas o no. Por lo tanto, lo que me cuentan, y eso no lo puedo verificar de forma independiente, pero lo que me cuentan es que están entrando esta gente a Estados Unidos. O sea, gente que viene de Yemen, que vienen de Bangladesh, que vienen de Somalia, que vienen de estos países. Y eso, no dice que va a haber un atentado terrorista o un ataque terrorista. Tampoco dice que esta gente es terrorista. Probablemente que no son, porque están huyéndose también de países complicados. Sin embargo, eso nos está poniendo una medida mucho más, digamos, preocupante para las autoridades de la frontera y que no se está hablando. Es una pregunta que debería hacer una periodista al presidente. ¿Cómo se está manejando este tema? Y acuérdense lo que dije. Esta es una política que se empezó durante la administración del presidente Obama. Entonces, Biden, cuando era vicepresidente, él sabe bien de por qué se hizo esta política. Es más, Jay Johnson, que era el ex jefe de seguridad nacional en la administración de Obama, él dijo, él tenía la posición de Mayorkas, el que tiene el Homeland Security, él dijo en su momento, antes de irse de su posición, que esta es una de las mejores políticas que hemos manejado y tenemos que aumentarlo porque este problema está creciendo. Había menos mexicanos cruzando la frontera, más centroamericanos, pero después que los centroamericanos empezaron a bajar y el único número que estaba creciendo cuando Obama terminó su mandato era este número de SIAs, este número de migración irregular que viene de otra parte del mundo. Entonces yo creo que eso es un fenómeno que quería hablar y si me permites, Maybor, terminar con esto, que quería promover un evento, un webinar, un evento virtual que estamos haciendo en el centro, que hicimos en el centro, que quiero invitar a toda la comunidad de Sin Filtros a ir al canal de YouTube de mi centro, que es Center for Secure Free Society, y hay un evento que se llama Biden and the Border Crisis, o sea, Biden y la crisis fronteriza. Esto es solo en inglés por el momento, lo vamos a tal vez traducir a español en algún momento, pero por un momento, para los que entienden inglés, tuvimos una discusión de 1 hora con 2 exoficiales de contraterrorismo en Texas. Uno que trabajó en la Fuerza Aérea, en la División de Contrainteligencia, y otro que trabajó en el Departamento de Seguridad Pública de Texas. Y estas 2 personas nos han elaborado con mucho detalle la parte técnica de cómo se maneja la seguridad fronteriza y por qué están tan preocupados. Y fue una excelente conversación y le quería invitar a toda tu comunidad, Maybor, de Sin Filtros, que son una excelente comunidad de patriotas que están preocupados por estos temas, que si quieren pueden ir al video. Tal vez podemos ver un ratito el video, ¿ok? Ok, y también creo que el link lo pueden poner tal vez en el super chat para que la gente lo abre, ¿no? Sí, vamos a pasárselo a Finky para que él lo pueda ver. No sé si lo tienes por allí, Joseph, el link. Sí lo tengo, te lo puedo mandar. Until now, the Venezuelan migrants, which let's say this is the largest refugee crisis in the Western Hemisphere, the second largest in the world. We're talking about 5.5 million migrants and refugees that have left the country of Venezuela since 2014, but they've mostly been moving south. So they've been a problem for South America. They've been a problem for Colombia, for Ecuador, for Peru, for Chile. And I say problem not in the context, not in the negative context, because obviously a lot of these countries are welcoming and we understand the very bad situation that is in Venezuela. But I say problem in the sense that it's a capacity problem, just like anything else. They don't have the infrastructure, the resources to deal with that level of migration. Many of these South American countries are now becoming much stricter with their immigration enforcement, particularly when it comes to Venezuelan migrants, because they just can't withhold. They don't have the capacity to deal with this. Some of them are starting to shut their borders to this, which would naturally
incentivize those same migrants to start to push north. What kind of scenario are we talking about if that happened? Can that actually happen? Obviously, traveling north is much more difficult. It's not land traversed. You have to go through the Darien Gap in Panama. You have to maybe go through small boats into Costa Rica or Nicaragua. But what is that? Paint that scenario for us. You mentioned it. I think it's a very important point, something that's not discussed currently, but couldn't be discussed later, especially as these two migration phenomena, Central America and Venezuela, potentially connect. Yeah, like you mentioned, the countries in South America are overwhelmed with trying to help fleeing Venezuelans. That, like anything else, when you have that proverbial water hose and you squeeze one in, that water's got to go somewhere. And with the Venezuelans that are going to continue to leave Venezuela as situation worsens there, you can expect more and more people are going to begin looking north. It's only logical when countries down there begin closing their doors because they just don't have the infrastructure to sustain such a large number of people. They're going to have to find somewhere else to go. And on top of your 5.5 million that have already left since 2014, estimates now in Latin America are looking at anywhere from 8 to 9, that number jumping to 8 to 9 million within the next 2 to 3 years, or maybe earlier. I can't imagine that number, 8 to 9 million, is going to be able to remain in South America. That's going to have to go somewhere. ¿Y a dónde van a ir? Bueno, a ver, Joseph está mudo. ¿A dónde van a ir, Luis? ¿Dónde tú crees que van a venir esos señores? ¿A ir para España o aquí? Bueno, a ver, yo he podido llegar a acceder con mucha preocupación a estudios que decían lo que iba a suceder dentro de todos estos movimientos, porque 2 y 2 son 4, o sea, proyectar todo este tipo de cosas a veces no es, o sea, tiene su ciencia evidentemente, pero claro, a ver, yo entiendo que los discursos que se están vertiendo son de una responsabilidad inmensa. Cuando nosotros desde España damos determinados discursos, pues evidentemente que abrimos determinadas puertas y es así, ¿no? Y bueno, dentro de todo el tema de Hispanoamérica y demás, pues hay unas corrientes muy, muy establecidas. Sí que me gustaría decir un pequeño apunte al respecto del niño de 9 años, pues que es una cosa que a mí me viene siendo como muy recurrente y me parece increíble, ¿no? En los discursos, simplemente muy brevemente decir que aquí en España, cuando hemos tenido campaña, parece que ya estamos siempre en campaña electoral, pero cuando hemos tenido, al parecer, una bandera que tenían que agarrar desde la izquierda acerca de la inmigración, han puesto nombre a un señor que era taxista y que era marroquí y que resulta que estaba trasladando gratuitamente a la gente, alguna cosa que se habían inventado, ¿no? Luego también nos ponen otros ejemplos de una señora que ha venido desde tal cual. Entonces, ese tema de intentar tocarle el corazón a la gente con ejemplos mucho más reales, poniéndoles nombre y apellidos, es una táctica que a mí me parece muy infantil, muy burda y me parece un insulto, pero bueno, pues si lo hacen será que funciona. Pareciera que funciona, porque creo que hoy, a la periodista le funcionó, no sé, Joseph. Sí. Justo en ese video, lo que estábamos hablando en ese momento es lo que estábamos hablando ahorita en el programa hace unos 10 a 15 minutos atrás. Esto es serio, o sea, hay crisis migratorias por todo el continente, o todo el hemisferio, no es solamente Centroamérica. Lo que está pasando ahorita entre Haití y República Dominicana, yo sé que no toma mucha atención en la prensa, pero hay una crisis migratoria ahorita en este momento. O sea, hay muchos haitianos que están entrando a la República Dominicana al punto que la República Dominicana, el presidente Abinader, está construyendo un muro. Es literalmente la misma política del presidente Trump con Haití. Bueno, todos sabemos de la crisis de Venezuela y eso es algo que el americano en común, el estadounidense, digamos, de pie, no el que está mirando toda la política exterior, no entiende la gravedad de la situación en Venezuela y no entiende la seriedad de los números que estamos hablando. Cuando yo les digo, digamos, a cualquier, ni siquiera un ciudadano común, cuando yo
Te doy un ejemplo. Yo estaba en el Pentágono, ¿cuándo fue? 2 días atrás, ¿no? Estaba en el Pentágono y nos tocaba presentar por diferentes regiones. A mí me tocó América Latina, había otro de Medio Oriente. Cuando yo lancé el número de 5.5 millones de refugiados salieron de Venezuela desde 2014 y que ese número puede subirse hasta 8 o 9 millones este año cuando ya, bueno, sabemos que la situación del régimen Maduro no está cambiando y la crisis económica sigue todavía. La gente se espantó, los militares se espantaron, digo, ¿qué? Como estás diciendo, 6 millones, 7 millones de migrantes, y la única suerte, yo digo suerte entre comillas, que Estados Unidos tiene, es que no ha ido a la frontera. Han incrementado el número de venezolanos a la frontera. Ojo, ya están llegando, pero esto ha llegado mayormente al sur, porque era la carretera más fácil para tomar. A mí no había que pasar selvas. Es la misma razón que no hay tanto migrante en Brasil. Hay mucho migrante en Brasil, hay como 250,000, pero comparado a Colombia, comparado a Perú, no es el número mayor, es porque tienen que pasar esa selva de la Amazonía para llegar a mayor números. Sin embargo, la necesidad te obliga si es tu única opción. Te aseguro que si Ecuador, y imagínate si Arauz gana, se va a manipular esta situación, pero si Ecuador cierra esa frontera con Colombia, esos migrantes que están en Colombia van a pasar el Darien Gap a Panamá y ahí van a empezar a conectarse con Centroamérica. Este tema, y los haitianos, los cubanos, bueno, todos sabemos la historia, estamos enfrentando una situación muy seria en la región y yo creo que crisis migratorias, conflictos fronterizos va a ser más común. Entonces nos tenemos que preparar para ese tipo de escenarios. No es el hecho de decir, y he escuchado esto en esta misma reunión que estaba en el Pentágono, que algunas personas opinaban de que, bueno, el problema en realidad es que hay que mejorar la situación económica y social y de seguridad en los países. Digo, pero por Dios, o sea, vamos a esperar hasta eso ocurre, que nunca ha ocurrido. Vamos a esperar a que la situación de inseguridad y economía mejore en Latinoamérica para controlar nuestra frontera. O sea, vamos a estar esperando mucho tiempo. O sea, eso no es una razón para no tener una política coherente sobre la frontera. Claro, hay que también trabajar el tema de ayudar a nuestros socios y nuestros aliados en América Latina para que sus sociedades también mejoran. Sin embargo, no vamos a poder arreglar la situación socioeconómica e inseguridad en Honduras, Salvador o Guatemala de aquí a un año, ni siquiera de aquí a 3, 4 años. Entonces, tenemos que manejar esa política fronteriza ya y trabajar lo otro al mismo tiempo. Entonces, eso creo que es el punto de fondo a lo que nos está enfrentando y por eso tanta gente lo llama crisis, aunque el presidente Biden dijo que no era crisis. Es una crisis, pero no es el peor crisis, porque el peor crisis es por venir. Una de las respuestas que él dio a las preguntas, y quiero escuchar la opinión tanto de Luis como de Eduardo también sobre esto, es que él no va a entregarle el dinero a los gobiernos, particularmente refiriéndose al caso de Honduras, sino que va a haber como unos contratistas que van a manejar los fondos que va a entregar los Estados Unidos para que se generen empleos en esos países, cosa que me parece pues un cuento bonito, pero imagínense ustedes unos contratistas en Nicaragua o en El Salvador o Honduras repartiendo el dinero de los contribuyentes norteamericanos para generar trabajo allá sin que lo toque el presidente o los políticos. O sea, no entendí cómo era eso, pero eso fue lo que él dijo, que no iba a ser al presidente o al gobierno directamente, sino a través de unos contratistas, y él cree que con eso se va a bajar la inmigración porque ya la gente allá va a tener trabajo que hacer y pues no va a querer venir para acá, ¿no? Pero obvio, esto lo hemos escuchado en otras oportunidades. No sé si Eduardo o Luis. Eduardo, adelante. Fíjate que claramente la ruta de Brasil es como que más complicada hacia Sudamérica, lo que estaba diciendo José, y también el idioma portugués es una limitante, por eso que no mucha gente migra hacia la frontera de Brasil. Y yendo un poquito más atrás, bueno, voy a hablar primero lo de los contratistas, eso que estás diciendo. Obviamente el gobierno de los Estados Unidos tiene un objetivo, tiene un plan, y quiere que ese plan se implemente en donde lo vayan a implementar al pie de la letra.
Por consiguiente, no van a delegar esa misión. Que sea socialista, que sea económica, no sabemos exactamente cuál es el trasfondo de ahí, pero en este caso el gobierno de los Estados Unidos no quiere delegar esa función, quiere que se haga lo que se debe hacer. No sabemos si es adoctrinamiento o qué es, pero bueno, con respecto también a lo que estábamos hablando de toda esa inmigración y todas esas cosas, recordemos que las células pasivas pueden venir por ahí también con esos pocos inmigrantes. Y si vamos a la historia también de Cuba, Cuba mandaba espías en las balsas. Mucha gente mala y mucha gente del gobierno castrista venía en las balsas. Entonces, mucha gente que le dice, no, vale, pero esa persona que viene ahí sin zapatos y viene con una franelita y un short muriéndose de hambre, eso no puede ser un espía, eso no puede ser un terrorista, una célula pasiva. Bueno, pero es que esa es la idea del espionaje, hacer que tú creas totalmente lo contrario. Mira, esta mañana estaba, y Joseph estaba ahí presente, estaba escuchando un tema sobre el terrorismo en el mundo. Y para mí fue gratificante escuchar lo que se estaba diciendo porque este tema del socialismo, el narcotráfico y todo lo que estamos viendo, que la corrupción, el problema, lo que está sucediendo ahorita, yo diría que de eso que estamos hablando, es un 5, un 10% del realmente el problema que representa el terrorismo en el mundo ahorita. El impacto que ha tenido Hezbollah en todos estos problemas y cómo ha financiado y ha utilizado el socialismo y el financiamiento del narcotráfico para llevar el crimen organizado a una organización internacional es muchísimo más grave que todo lo que podemos estar aquí hablando sobre estos dictadores que creemos que son muy fuertes, pero son parte del equipo. La ruta que se estableció ahorita entre América y España básicamente es un camino libre, es un puente sin auditoría y sin policía del narcotráfico. Y recordemos que el terrorismo también se financia o necesita un músculo financiero totalmente sólido, fuerte para financiar todas esas campañas y colocar todas esas células pasivas o terroristas en diferentes lugares. Vamos a hablar de América, que es donde está migrando toda esa parte. Y Colombia y Venezuela han sido el nodo más importante de todo eso. Y esta mañana estaban hablando no hablaron de Alex Saab, pero cuando yo empecé a ver un poquito más sobre el tema, lo quieren hacer ver como un delito de lavado de dinero y de delincuencia. Pero realmente lo que hay detrás de todo eso es una gran red de terrorismo que no quieren que se sepa y lo quieren juzgar por algo realmente que es, no es que no sea significativo, pero es menos relevante que la célula terrorista. Entonces nos desvirtúan y nos hacen creer, bueno, Alex Saab es el hombre que maneja las cuentas de los bancos de Nicolás Maduro y unos cuantos testaferros por ahí. Y la verdad de todo, detrás de todo esto es la red de Hezbollah. Entonces, el hecho de que, y otra cosa, ¿no? Que decían, bueno, ahora sí se va a acabar el gobierno de Maduro cuando extraditen finalmente a Alex Saab a los Estados Unidos. Y yo decía algo, ¿no? Cuando agarraron a Pablo Escobar Gaviria, ¿cuántos políticos fueron presos después de todo eso? Que yo recuerdo, agarrarían 2 o 3. Después agarraron al Chapo Guzmán, ¿cuántos políticos han ido presos? Walid Maclé, ¿cuántos políticos venezolanos han ido presos después de eso? Alex Saab, ¿cuántos políticos van a ir presos detrás de todo eso? Entonces, la relación de la magnitud del compromiso o la gente que está comprometida en esto del narcotráfico y el terrorismo va a un nivel inclusive de gobierno de Estados Unidos. O sea, hay muchísima gente que está infiltrada e implicada en las grandes esferas a nivel de América y al mundo también, que pudiesen simplemente dejar esto así. La manera en que yo lo veo personalmente, es mi opinión, yo creo que la incursión de Alex Saab, si finalmente lo extraditan, ver para creer en Estados Unidos, es una carta bajo la manga que ahora va a tener los Estados Unidos para poder manipular y gerenciar a todas estas personas que están involucradas aquí en el continente americano.
Esto es sumamente importante porque cuando tú hablas de terrorismo, la gente como que es que dice, no, eso no es importante, vamos a hablar mejor del socialismo. Y básicamente el socialismo es una estrategia más del terrorismo, el cual ha utilizado estrategias nuevas como las guerras de tercera, cuarta y quinta generación. Antes era una sola estrategia, ahora usa las tres. Imagínate tú cómo va evolucionando todo esto y el ejército digital que llevan hoy en día a través de la tecnología y la manipulación de los medios. Esto es sumamente grave. Así es, adelante, Luis. Sí, bueno, vamos a ver. Las inyecciones económicas no funcionan en el territorio propio y mucho menos en el territorio ajeno. Eso es, bueno, pues una política keynesiana que no va a ningún lado. Y bueno, pues decir que da mucho miedo, ¿no? Esos planes financieros de le voy a dar dinero a alguien. Nosotros ahora mismo aquí en España tenemos los titulares que no para de salir nuevas informaciones acerca del caso de Plus Ultra, que es una inyección económica a una aerolínea y que resulta que era el chavismo. Bueno, pues este tipo de cosas de yo es que voy a dar dinero es una, no sé, es un argumento que no sé quién puede comprar, ¿no? Yo me imagino que este argumento le dolerá especialmente a Joseph, que tiene el libro que estamos viendo todos de Mises, ¿no? Pero bueno, por Dios, pero qué locura es esta, ¿no? Eso es algo terrible. Bueno, al respecto de España sí que voy a apuntar una cosa con el tema de inmigraciones y demás. En España la mafia lo tiene mucho más fácil que el legal, ¿eh? O sea, la particularidad que tenemos aquí en España es que la persona que viene legal le ponen 50.000 barreras y el que viene vulnerando la ley se le coge en palmitas. Y esto ha provocado que seamos la puerta de entrada no de la inmigración a Europa, la puerta de entrada de las mafias. O sea, esa es la realidad aquí, ¿eh? O sea, el que se piense que igual va a tener aquí una puerta más o menos abierta, bueno, se puede entrar, evidentemente, cómo no, pero no. Es una cosa increíble. Y bueno, pues al final yo mucho me temo que vamos a tener mucha información si es que se termina sustanciando y cristalizando esto en una política eficiente. Vamos a ver la política de testaferros que hay organizada detrás de sus supuestos contratistas y ojalá que no se convierta en algo, porque esto da mucho miedo, las políticas económicas puntuales que terminan afianzándose en el tiempo y cronificándose y son una política más que se toma como algo que se hace todos los años y se calculan los presupuestos y mucho cuidado con eso. Sí. Sí, adelante. No, quería tocar un punto que estaba diciendo Eduardo que me pareció interesante y ahora que lo mencionó, a lo mejor podemos contextualizar esto porque estaba hablando, se refirió al tema del negocio, ¿no? De esta migración, bueno, lo que se dice trata de personas, ¿no? Tráfico de trata de personas, creo que es español, en inglés es human trafficking. Había un dato que dijo el Comando Sur el otro día, que dijo que en el año 2020 se arrestó 66 facilitadores de tráfico humano, que son facilitadores de alto negocio que cobran por lo menos, cobran por lo menos 10 a 50 mil dólares por migrante que está viniendo de esas regiones del otro hemisferio, y que esto ha sumado un negocio de 35 millones de dólares por cada facilitador, ¿no? Entonces, ellos tienen un negocio enorme que están utilizando, aprovechando de... Esto me parece unas cosas más asquerosas porque también tiene que ver con tráfico de sexo, también tiene que ver con niñas que están siendo prostituidas y todo lo que vemos, porque están manipulando a la gente más vulnerable de cualquier sociedad y están cobrando por ello, ¿no? Y están utilizando eso para un negocio, un modelo de negocio. Ahora que eso ya está hecho como un dato, un hecho, les voy a compartir algunos conocimientos personales que tengo porque he investigado este tema en Centroamérica. En la época de las caravanas, ¿se acuerdan? En 2018, cuando las caravanas empezaron a explotar. ¿Te acuerdas que el presidente Trump hizo un tweet y dijo que hay que cerrar la frontera? Esto está estaba más o menos pasando en un momento parecido a lo que está pasando ahorita presidente Biden. Y él dijo que la gente que está llegando a la frontera no solamente son de Centroamérica, están llegando hasta gente de Medio Oriente,
posiblemente Medio Oriente. Y fue ridiculizado, fue criticado por todo el mundo, fue ridiculizado por la prensa. Todo el mundo dijo que no, es imposible, como gente de Medio Oriente, ¿de qué está hablando este tío? Y lo que me acuerdo que toda la prensa internacional, las cadenas más grandes llegaron a Centroamérica y había cantidad de reportajes y decían, yo estoy aquí con los migrantes, yo no veo a nadie de Medio Oriente, esto es una exageración, una mentira de presidente Trump. Yo casualmente estaba en Guatemala en ese momento, es octubre de 2018, y yo estaba en Guatemala porque estaba dando clases al ejército sobre contraterrorismo y la convergencia con crimen organizado transnacional. Y justo me llamó porque tenía amigos en el gobierno de Guatemala en ese momento, era otro gobierno, y justo me llamaron algunas de las personas que están manejando este tema y digo, Joseph, necesitamos tu ayuda. Estamos mirando un fenómeno, este fenómeno que estamos hablando de estos migrantes irregulares de la otra parte del mundo, están incrementando, están llegando, la prensa no lo quiere reportar y estamos preocupados que no tenemos, normalmente pasa 6, 10, ¿no? En este momento estaba pasando 80, 100, 200 a la vez y no tienen la capacidad de tener todas esas medidas adicionales. Entonces me pidieron ayuda para revisarlo. Entonces yo pude investigar en campo en Guatemala por una semana de frontera a frontera. Yo empecé en la frontera de Aguascalientes, es la frontera de Honduras y Guatemala, y pasé por helicóptero a la otra frontera y también atravesé la ruta por Tecún-Humán, que es la frontera con México y Guatemala. Lo que me llamó la atención era la ruta, porque la ruta no era, si tú eres y quieres llegar de Honduras a México, la manera más rápida, vas por la costa atlántico. Es la ruta geográfica más cerca. Si tú quieres ir de la manera más rápido, llegas por la carretera, que es que te lleva a la Panamericana. Pero fueron por esta ruta porque había una logística de ONGs que estaban construidos para proveer servicios logísticos y humanitarios para que los migrantes pasan. Pero lo interesante es que detrás de la caravana, porque la caravana estaba organizada como ¿cómo se dice? Como un convoy militar. Había un grupo adelantado para como de 200, 300 migrantes que estaban llegando adelantado, manejado por estas ONGs, para revisar las condiciones y todo lo que está pasando, para reportarlo al grupo principal, que eran miles y miles de migrantes. Y después había un grupo atrás que andaba en autos, en taxis. Y ese grupo de atrás es donde estaban andando algunas de estas personas y se notaba que tenían dinero porque estaban pagando autos, estaban pagando, no estaban ni siquiera quedándose en los albergues y por eso los periodistas no lo veían porque ellos se quedaban en los albergues, miraban, no veían, se estaban quedando en hoteles, estaban yendo de punto a punto en hoteles y eran africanos y eran gente de sur de Asia y posiblemente de Medio Oriente. Y te digo posiblemente ¿por qué? Porque 6 meses antes de eso, en Guatemala, se descubrió 5 migrantes de Bangladesh. Y como dije, esto no es el momento, la ola grande de la caravana, entonces tenían más calma, más tiempo para revisar quiénes son. Como dijeron que son de Bangladesh, y eso es parte de esa lista que estamos hablando de SIAs, entonces recibieron algunas medidas de seguridad adicional, pruebas biométricas. Y se descubrió que no eran de Bangladesh, eran de Palestina. Y mintieron en su aplicación porque no llegan con documentos. Y eso alarmó a las autoridades en Guatemala porque justo unos meses, unas semanas antes de eso, movieron su embajada de Tel Aviv en Israel, de Tel Aviv a Jerusalén y estaban bajo una amenaza mayor de lo que estaba hablando Eduardo, de su grupo terrorista, en este caso fue Hamas. Entonces, ese grupo que te estoy hablando, este grupo de 5 palestinos que dijeron que eran bangladeshis, pasaron por la misma ruta de la caravana de Aguascalientes a Tecún-Humán. Y yo ya tenía ese conocimiento, entonces lo aplicamos y descubrimos por lo menos unos 200, el número no tengo grabado en mi memoria, pero creo que era como 232, si no me equivoco, de migrantes irregulares que tenían sospechadas vinculaciones a un tipo de fenómeno o grupo de actividad terrorista. Y eso no fue reportado por ningún medio. Nosotros lo entregamos a Fox News. Fox News verificó la información con la jefe del Departamento de Seguridad Nacional, que en ese momento era Kirstjen Nielsen, y ella confirmó, dijo, sí, conocemos esta información, es verificado, es cierto, y le reportaron en el programa de Tucker Carlson. Lo pueden ver en algún momento, tal vez les paso el link ahí, lo pueden ver. Pero eso era mi experiencia, y les voy a contar un dato más que nunca he reportado realmente.
esto públicamente. Obviamente lo he manejado en las conversaciones privadas, pero había otra cosa que descubrimos, que había un iraní que pasó por la frontera de Honduras a Guatemala, no en el momento de las caravanas, estamos hablando como más o menos un año antes de ese fenómeno, en 2017, pasó de Honduras a Guatemala. Cuando investigamos este iraní, era un banquero de uno de los bancos más importantes de la Guardia Revolucionaria de Irán, que se llama Bank Melai, que es el mismo banco que da financiamiento a una entidad de Irán que se llama el Basij, que son los que manejan lo que se llama child soldiers, los niños combatientes en Siria. Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué está haciendo un banquero pasando por la frontera de Honduras a Guatemala como si fuera un migrante, como con ropa? Este tipo tenía una cantidad de dinero y se está pasando camuflado como si fuera un refugiado. Eso era muy raro. En inglés, en el tema de rutas clandestinas, eso se llama un paying agent, ¿no? Un financista de potencialmente construir rutas y cadenas. Esto es sofisticado. No por algo, regresando a lo que dije al principio, en esos 66 facilitadores que Comando Sur menciona, de que solo en 2020 fueron arrestados por ICE, por estar manejando este gran negocio y cadena de migración irregular de Asia, África, Medio Oriente a América Latina. Había un caso muy ejemplar, y les voy a leer solamente porque justo cuando Eduardo está hablando tuve que acordarme de este caso, porque es un caso de Brasil, y les voy a leer, y tal vez le paso el link, maybe lo puedes hacer. Es de ICE, esto es del Departamento de Control Fronterizo, y el titular dice: ICE, el Policía Federal de Brasil arrestó el líder de un grupo de una organización de tráfico humano, uno de los más grandes del mundo. La fecha de este artículo, bueno, no es artículo porque es un anuncio del ICE, es el 10 de septiembre de 2020. ¿No? Ahora todos estamos distraídos en esa fecha mirando las elecciones, pero esto pasó, me acuerdo, porque hablé con un brasileño sobre el tema. Solo le voy a leer el primer párrafo. El supuesto líder de una organización de tráfico humano más grandes del Medio Oriente, proveniente de Irán, entró a Sudamérica para llevar a gente de Estados Unidos, Canadá y Europa. Fue arrestado este sábado. ICE ha dado un apoyo a la Policía Federal de Brasil para arrestar a Reza Sahimi, un ciudadano con doble nacionalidad de Canadá e Irán, bajo cargos de tráfico de humano. La policía de Brasil encontró un Sahimi construyendo redes clandestinas para pasar a migrantes por la frontera de Brasil y Perú por la Amazonía, y había en ese momento que la arrestaron por lo menos 7 iraníes que tenían documentos fraudulentos de Israel, Dinamarca y Canadá. Eso es un hecho, eso es real. Les paso el link, lo pueden leer. Pero esto es parte de un fenómeno, porque Eduardo estaba hablando que estamos hablando de todos estos otros temas. Esto es un problema serio lo que estamos enfrentando en la frontera, y no se está hablando. Como dije antes, cambiaron. Suena como algo menor, cambiar las siglas, ¿no? Cambiar los códigos, pero para oficiales que trabajan dentro de sistemas, que trabajan bajo autorizaciones y presupuestos, es un desastre. O sea, si tú no tienes la autorización, tú puedes ser, así trabaja la policía, tú puedes ser un policía mirando un crimen, pero si tú no tienes la autorización para arrestar a ese criminal, tú te lo vas a observar. Tú vas a observar ese crimen. Cuando yo era militar era así. Yo puedo estar ahí mirando una violación, mirando un asesinato, pero si yo no tengo la aprobación para disparar, me quedo mirando nomás, ¿no? Entonces, esta confusión que hay ahorita en el gobierno del presidente Biden es preocupante por ese tema, porque hay que, más allá de la política, hay que poner una coherencia. Estás, como dijo Luis, ¿no? ¿Cuál es el problema de verdad? No me digas que es cíclico como el clima, no me digas que es culpa del presidente. Dime realmente qué está pasando. ¿Esto es algo que está siendo inducido por otros factores políticos o actores externos? ¿Esto es un método de guerra? ¿Qué está pasando? Y sé un poco claro con ese tema. Yo creo que nos ayudaría a todos a entender lo que estamos enfrentando. Mira, Maybor y Joseph, una de las cosas que uno se pregunta cuando tiene un poquito de conocimiento sobre la industria de la seguridad en estos individuos que deciden atravesar centro hasta llegar a Norteamérica, y como dices tú, este señor podía tomar un avión o
o tenía la logística para eso, obviamente este es un agente de campo haciendo labores de inteligencia humana. Obviamente que hay un objetivo, es una persona que tiene dinero, tiene logística, músculos financieros. ¿Cuál es el objetivo de esa persona en cada una de las partes de ese territorio? Puede ser reclutamiento, puede ser contacto, puede ser cualquier otra cosa. Y otra de las rutas que se ha abierto ahorita con López Obrador en el gobierno mexicano es la ruta Venezuela-Colombia directa hasta la frontera con México. Entonces lo llevan en avión y ahí lo sueltan y bueno, cruzan la frontera. No tiene que hacer esa caminata. Entonces, para mí se hace muchísimo más sospechoso ver un individuo de ese perfil, con ese background, caminando como que sin nada. Bueno, me cerraron el banco, me quedé sin trabajo, me tuve que venir caminando. Eso no se le cree a nadie. Y otra de las cosas importantes que ha surgido con esto del negocio del tráfico humano, el problema de los países y sus economías es que los encargados o las agencias de seguridad pública encargadas de contrarrestar estas acciones delictivas se ven básicamente son víctimas también o caen fácilmente en la corrupción. Cuando a mí me ha tocado trabajar en Latinoamérica en casos de propiedad intelectual o estas cosas de contrabando, donde vienen artículos chinos y entonces la empresa quiere, no recuerdo bien el nombre en español, pero el policía va y arresta a la persona con todo el contrabando de todos estos productos que son copias, ¿no? Y entonces el policía dice, bueno, yo lo arresto y ok, la compañía que fabrica este servicio, este producto, salvaron $100,000, ahorraron $100,000. Pero entonces viene el criminal y le dice al policía, mira, vale, yo te voy a regalar $10,000 y tú me dejas pasar todo mi contrabando y mi mercancía. El policía, ¿qué es lo que va a decir? Bueno, pues yo estoy en una situación de crisis sumamente alta, $10,000 le doy yo a mi jefe, a mi supervisor y tal, y aquí no ha pasado nada. Y se agarraron esos $10,000 y entonces el antisocial le dice al policía, mira, si no los agarras tú, los agarra el juez. Entonces, por donde quiera. Entonces, ¿cómo una empresa que está tratando de luchar contra ese tipo de contrabando, el counterfeit, puede luchar contra esas mafias? Es sumamente difícil. Ciertamente, es muy difícil. Luis, ¿tienes algo que agregar sobre este tema? Me imagino que sí. Porque en España debe pasar lo mismo. Bueno, aquí en España tenemos un problema bastante fuerte y además cronificado, pero además tenemos una complejidad porque, bueno, nosotros hemos hecho algo parecido a lo que pretende hacer Biden, solo que nuestros acuerdos económicos son directamente con una teocracia como es Marruecos, férrea y por desarrollar y que es muy poco de fiar y que no entiende tampoco por qué se le da el dinero. Y entiende que si aprieta las tuercas se le da más. Pero lo triste del asunto es que lleva razón. Y si aprieta las tuercas, nosotros soltamos más dinero. Bueno, nosotros tenemos un problema que además se torna más complejo con cada administración, con cada crisis, con cada problema, y está esquivándose el problema de raíz. Y bueno, aquí tenemos es un secreto a voces, una reflexión que tenemos, que es que, bueno, el efecto llamada es criminal. Es criminal, o sea, el suelo del océano está tapizado con los huesos de inmigrantes debido al efecto llamada. O sea, cada vez que hacen un efecto llamada causan una desgracia. Es así, o sea, porque además en España pues la travesía implica un trayecto en mar y demás con sus consiguientes riesgos. Entonces, bueno, pues esto es una irresponsabilidad y es fallar otra vez como personas, no tiene un pase. Y bueno, luego tenemos incluso, y esto ya es de verdad, lo toco muy levemente porque esto es para hacer de verdad un programa entero, tenemos a determinados buques taxi que localizan a los inmigrantes en Libia, y cualquiera que vea el mapa y ve Libia dice, ¿cómo puede ser que acaben en España? Pero esto qué barbaridad es. Bueno, pues hay determinadas ONGs, concretamente una se ha hecho aquí muy famosa que se llama Open Arms, que está vinculada al Open Society Foundation, ya sabemos, y demás, todas estas historias con los entramados societarios vinculados
al globalismo y bueno, pues tenemos un problema, curiosamente, yo le llamo un problema artificial, porque en el momento en el que se deje de financiar ese problema, se cae el 90% del problema y se queda en su dimensión correcta, en un 10%. Aquí en España es una locura, ¿eh? Esto es una locura. Sí, yo quería, de verdad que el problema es muy intenso y vamos a hacer un programa sobre eso, Luis, porque hemos leído muchos reportes sobre ese fenómeno que se está generando y que cada día aumenta más, ¿no? Quería hacerle un comentario al panel sobre las declaraciones que dio el gobernador de Arizona sobre la decisión que tomó Joe Biden, que por cierto él hoy en la rueda de prensa lo volvió a reseñar, que va a ser Kamala Harris y no él, el que va a encargarse de atender la crisis humanitaria de la frontera sur. Y el gobernador de Arizona, él ha dicho que ese es lo peor que ha podido hacer Biden, que es la peor escogencia, porque pues ella no tiene como la preparación y ella de paso no cree en que hay una crisis y todo lo contrario se burló ante la prensa cuando le preguntaron si ella iba a ir o no a atender la grave crisis de la frontera sur. ¿Estaría Biden entregándole a Kamala Harris el peso de ese problema que sabe que le va a quitar también popularidad, que aunque la popularidad pues la va a mantener porque hay un compromiso de los medios, pero esto tiene que ver también, y yo lo estoy vinculando cuando Eduardo estaba hablando sobre los líderes que hablan con pajaritos, etcétera. El hecho que Biden haya dicho que se va a lanzar a la reelección en el 2024 sería un efecto para calmar todas estas habladurías, rumores que hay sobre que él no estaría en capacidad de concluir un periodo de gobierno debido a los problemas que tiene con la edad, etcétera. Entonces se le preguntó, ¿es una estrategia? Y quisiera que analizaran también la opinión del gobernador de Arizona. Bueno, Mibor, sobre lo de la vicepresidente Harris, mire, yo no la voy a buscar hasta que nos muestre lo que piensa hacer. Tengo mis dudas también de que va a poder hacer una solución. Es que la solución de esto es muy complicado o es muy sencillo. La parte sencillo es tienes que poner una línea dura sobre la política fronteriza, la política de migración. Eso es la parte sencilla. La parte dura es trabajar con los países en Centroamérica y México para poder llegar a los acuerdos que tuvimos, que lo acaban de deshacer. O sea, ese acuerdo de lo que se llama en inglés Remain in Mexico, de quedarse en México, era algo negociado con AMLO, porque AMLO obviamente no quería eso, pero tienen que negociarlo bajo ese tipo de negociación bilateral que se manejó de una forma muy diplomática. También lo que hizo lo que es en inglés los third party agreements, los acuerdos de países terceros para que en vez de tenerlos en la frontera, los pueden esos países de Centroamérica, particularmente los Triángulo Norte de Guatemala, Salvador y Honduras, pueden manejar este tema en sus propios países con más recursos. Eso lo deshacieron también. Entonces, no sé si va a regresar a esa política o va a hacer otra política. Vamos a ver, veremos lo que hace. Ahora, la situación es un poco más peligrosa. Vamos por país. En México, yo creo que AMLO está estudiando esto muy bien. Yo critiqué al presidente Trump de cierta forma por acercarse mucho a AMLO. Y yo entendía la geopolítica y la realpolitik de por qué el presidente Trump lo estaba haciendo, porque no podemos, Estados Unidos no puede tener México como enemigo. Es el peor cosa que podemos hacer. Sin embargo, yo tampoco soy ingenuo y entiendo de dónde viene López Obrador, cuáles son sus alianzas internacionales, dónde son sus preferencias políticas y su ideología socialista. O sea, yo entiendo esto. Entonces, me pareció que lo manejamos de cierta forma más o menos bien, aunque me hubiera gustado también jugar un poco más duro con él en el ámbito de cooperación de seguridad, porque especialmente en el último 6 meses, prácticamente después que firmamos el acuerdo de comercio con México, AMLO empezó a hacer un desastre con la cooperación de seguridad, cambiando las reglas y todo eso. Yo critiqué al presidente Trump en ese momento, dije que tiene que poner al tanto, yo entiendo que estaba muy enfocado en las elecciones, pero tenía que poner al tanto a gente de su administración
eso, porque la política que AMLO hizo en diciembre de 2020, hace unos meses atrás, es una barbaridad. O sea, ahora, supuestamente, según la ley que aprobaron en México, promovido por su partido Morena, supuestamente cualquier cooperación que hay entre agentes federales de parte de Estados Unidos y México tiene que pasar por no un tribunal, pero un comité que está manejado por el Ministerio de Seguridad. Prácticamente, si tienes fuentes y informantes, tienes que hacerlo aprobar por los que están trabajando con los carteles, ¿no? Que saben que hay corrupción en México. Empezamos con México. Yo creo que AMLO va a jugar sucio con Biden. Yo creo que le va a hacer una política muy sucio, o mejor dicho, con la vicepresidente Harris. También han apuntado un enviado especial para el tema, que es la ex embajadora de Estados Unidos a México, que es Roberta Jacobson, que está en ese equipo también con la vicepresidenta. Ahora extendemos a los otros países. Salvador, Nayib Bukele, él está ahí saliendo en programas de Fox News criticando al presidente Biden a cada momento, y él también es un tipo que tiene sus líneas autoritarias y sus alianzas oscuras con diferentes grupos de crimen organizado. No es un aliado de confianza, es otra persona parecido a AMLO que va a manejar un doble discurso y que puede manipular la situación. Pasamos al otro país, Honduras, Juan Orlando Hernández, un aliado de Estados Unidos, efectivamente, un fuerte aliado en el aspecto de defensa. Tenemos mucha cooperación a nivel militar con Honduras. Sin embargo, su hermano está siendo procesado, bueno, tú lo sabes bien, Mike, porque estás en esas audiencias, su hermano está siendo procesado por narcotráfico. Sus mejores contactos empresarios están siendo procesados por narcotráfico. Él está al punto, si no fuera presidente, de ser enjuiciado él mismo por narcotráfico. Está en problemas muy serios. Y después vamos a Guatemala, tal vez la mejor opción, ¿no? Giammattei, el presidente Giammattei, que yo no he seguido tanto la política de Guatemala, pero puedo decir que por lo menos si eso es el escenario político de la zona, o sea, me quedo con él, digamos, en esa situación. O sea, la vicepresidente Harris no lo tiene fácil. O sea, tienen que ser muy, muy sabia, muy sofisticada, muy diplomática para manejar esa línea muy fina de entrar para poder buscar esta solución sin caer en trampas que obviamente estos políticos y países van a querer hacer. Porque ni Bukele, ni AMLO, ni Juan Orlando Hernández, ni siquiera Giammattei van a estar mirando los intereses de Estados Unidos en esta política. Van a estar mirando sus propios intereses o a lo mejor intereses ajenos de negocios oscuros que están metidos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esa discusión. Y eso es a lo que iba con lo que vamos a ver. Esto yo creo que es un reto para la vicepresidente. Esto creo que es el primer reto que tiene, porque hasta el momento todos estaban pensando cuándo le van a dar una tarea seria. Bueno, esta es, y vamos a ver cómo lo maneja. Luis. Sí. Bueno, lo primero decir es, yo creo que me aventuro a hacer una conjetura, que es que Kamala Harris a lo que va es una labor de contención política. Y si de paso puede resolver el problema humanitario que tiene en la frontera, pues lo hará. Pero yo estimo, por la política que tienen estos señores demócratas, que ese es el objetivo. Eso es lo principal. Lo segundo, a mí me llama mucho la atención, y es muy curioso el caso de España. Aquí, digamos que la cultura al respecto de los dirigentes que están en Estados Unidos, pues no es muy grande, ¿no? Aquí se acaba de descubrir a Biden. Los que quizás estábamos un poquito más encima, pues sabíamos que había estado con Obama, etcétera. Pero claro, Harris no era, o sea, tiene una preponderancia impresionante, ¿no? En el conocimiento. Lo que quiero decir es que normalmente un presidente pues tiene un equipo y se dirige a ese equipo y le asigna esas. Pero ahora yo considero y admito correcciones a este argumento, que quizás está tomando una importancia desmesurada, ¿no? Desproporcionada, y yo creo que eso se hace evidente. Al respecto de lo que dice Biden, es que claro, tenemos que comentar lo que dice Biden, y como solo dices este tipo de cosas, pues las tenemos que comentar también. Esto de que se va a presentar al 2024. Bueno, pues yo creo que es un poco una contestación quizás, ¿no? a Trump, y que parece ser que hay mucha gente que dice que lo va a hacer. Bueno, ninguno de los dos es un chaval, y yo creo que
vamos a ver qué es lo que pasa este año al respecto de si se siguen o no siguen, ¿no? Yo creo que poco más tengo que decir a ese respecto. Sí. Adelante, Eduardo. Sí, bueno, estoy de acuerdo con Luis de que, bueno, la vicepresidenta Harris, creo que la mandaron a foguearse con esto y con esta asignación que le dieron. Yo no creo que tenga la competencia o el nivel de competencia para ser vicepresidente, pero bueno, ella no tiene que saberlo todo, pero sí tiene que saber quién sabe. Y obviamente que ella va a tener un grupo de asesores alrededor de ella y así como dijo Joseph, no hay que juzgarla antes de tiempo. Supongo que ya llevan ellos una agenda y a pesar de que, como dice la frase, más sabe el diablo por viejo que por diablo, López Obrador es un zorro viejo y yo no creo que Kamala Harris sea la que va con una agenda creada por ella y va a ser manejada y gerenciada por ella. Yo creo que ella lleva su equipo de trabajo con una agenda y como es de Estados Unidos, a lo mejor llevan esto es lo que necesitamos hacer y en base a eso van a entrar a una mesa de negociación o de diálogo. Por supuesto, ellos tienen que considerar el costo político y los daños colaterales que pudiesen ocasionar pues un desacuerdo, pero estamos acostumbrados a que Estados Unidos siempre es el que pone la pauta, es el que pone los estándares y si realmente Estados Unidos quiere hacer que eso se implemente y se siga al pie de la letra, simplemente aprieta la tuerca y los demás en Centroamérica siguen el estándar. Puede ser que manipulen o traten, como dicen por ahí, bueno, le voy a decir lo que ella quiere escuchar, que sí lo vamos a hacer y al final lo que hacen es quitarle presupuesto y no hacen la cosa diferente y le dicen que sí. Le aplican, yo creo que esa sangre latinoamericana a Kamala Harris. Pero esperemos que lo haga bien. Yo creo que estamos todos en este autobús y, bueno, por el bien de los pobres inmigrantes y latinoamericanos, ojalá que esa misión que le dieron la haga en un nivel de competencia idóneo. De verdad que sí. ¿Alguien quiere agregar algo sobre este tema? Joseph, acabamos de poner el link para que todos aquellos que están participando en el super chat puedan visitar y disfrutar de esa conferencia. De verdad que se las recomendamos porque está muy buena y bueno, también quiero agradecerle a todos los que están participando en el super chat. Ya veo que están súper activos allí. ¿Hay alguna pregunta que no tuvo respuesta ciertamente? Tomando en cuenta que hay un verdadero diagnóstico en relación a lo que pasa en América Latina con el socialismo, el incremento de este modelo que está vinculado al crimen organizado y lo que está pasando acá en los Estados Unidos. La política de los Estados Unidos hacia Latinoamérica, pero particularmente hacia los países que están en el marco de estos regímenes autoritarios. ¿Hay diagnóstico? Sí, hay un diagnóstico claro. Joseph, me preocupa cuando estaba hablando con los militares del Pentágono y estaban como, ¿es noticia que haya 6 millones de venezolanos carreteándolos por todos lados? Sí, sí. Oh. ¿Es noticia eso? O sea, no. La ONU, pero mi pregunta, porque es la pregunta que no hemos respondido y nos las están preguntando. Sí, no, para no tirar a mis amigos militares bajo el bus, ¿no? No es que están tan ignorantes que no sabían. Lo que pasa es que esta conferencia cerrada estaba dividido en equipos regionales, ¿no? Eso a lo mejor la audiencia debe entender. O sea, tenemos un estilo muy antiguo de analizar el mundo en el gobierno de Estados Unidos, donde las diferentes agencias, que sea el Departamento de Estado, Defensa, Tesoro, están divididos por regiones. Esto siempre yo he tenido un poco de dificultad con esto porque el mundo es mucho más transnacional, transregional, más globalizado. O sea, estos fenómenos de terrorismo, crimen organizado, proliferación, lo que sea, mueven muy rápido. Estos criminales mueven de país a país, no respetan fronteras, no respetan normas, reglas. Entonces, nuestra forma de mirar, el que está trabajando en América Latina solo trabaja en América Latina. O sea, no se presta nada de atención al Medio Oriente. Yo creo que a veces no es la forma. Está mejorando de cierta forma. Sin embargo, entonces, los oficiales que están dedicados tiempo completo, o sea, y yo digo más que 8 horas al día,
15, 16 horas al día, estaban trabajando temas de Yemen, ¿no? Y temas de Irak. Entonces ellos sabían que algo pasaba en Venezuela, pero no era muy presente. La magnitud. Claro, porque ellos están atendiendo, cosas de bombas y terroristas y guerras que está pasando en su lugar. Entonces, los que sí estaban ahí por parte del hemisferio occidental de América Latina, obviamente sabían de todo esto y obviamente estaban al tanto y todo, y ellos están haciendo su trabajo. Pero me hiciste el recuerdo cuando mencionaste mi evento de algo que prometí a dos amigos de mencionar sus libros. Y si me permites, los voy a mencionar. Compartimos libros en Sin Filtros. La primera, uno de los ponentes que viste en el canal, en el video que mostramos, es este señor que escribió este buen libro, que justo es el tema que estamos hablando. Dice America's Covert Border War. El señor se llama Todd Bensman. Es un amigo, es un invitado para esa charla de ese webinar. Y este libro ha salido hace un mes atrás y ha sido uno de los mejores libros vendidos en Amazon en el tema de migración. Porque él trabajó primero trabajó como 24 años como periodista, pero los últimos 10 años ha trabajado como un oficial de contraterrorismo en el Departamento de Seguridad de Texas. Entonces, él ha conocido todo este fenómeno que estamos hablando en el programa, lo ha estudiado y ahora está trabajando como un experto analista de un centro de estudios aquí en Estados Unidos. Entonces, ese es su libro. El otro es un libro de un colega mío que lo vamos a llevar a Sin Filtros en algún momento. Él trabaja con el centro, es un grande amigo. Él trabajó en contrainteligencia por la Fuerza Aérea, estaba en Irak, estaba en otras partes del Medio Oriente. Y él también ahora está trabajando en Texas sobre temas muy sensibles que tienen que ver con las cárceles. Y él también está mirando el fenómeno de migración, la frontera, las amenazas que provienen de América Latina. Y con nosotros está trabajando unos informes sobre Venezuela que en su momento lo vamos a compartir con todos ustedes, de las redes que están afectando desde Venezuela a Texas en el ámbito de drogas y petróleo. Y ese se llama el señor David Grantham. Y este es un libro que acaba de salir hace unas semanas atrás que se llama Consecuencias, la guerra de un oficial de inteligencia. Esa es una foto de cuando él estaba en Irak y cuando él estaba trabajando. Yo conocí, porque cuando uno piensa en contraterrorismo, uno no piensa en la Fuerza Aérea. No para faltar respeto a mis amigos de la Fuerza Aérea, pero no es la primera cosa que viene a la mente. Pero yo conocí alguna vez a algunas personas de su unidad, pero no conocía las capacidades que tenían. Es muy interesante porque son uno de los pocos militares, y a lo mejor Eduardo va a saber esto, son los pocos militares que tienen capacidad militar en términos de autorización, Title 10, Title 50 authorities, pero también tienen credenciales de policía. O sea, son law enforcement también. Y entrenan en un centro de entrenamiento para todos los agentes federales que es en Georgia. Entonces, eso no sabía, porque en la Armada, en el Navy, hay uno que se llama NCIS, que son los investigadores criminales, pero todo el mundo sabe eso porque hay un programa de televisión que se llama NCIS. Famosamente, no hay un programa de televisión que se llama OSI, que es la unidad de la Fuerza Aérea que maneja contraterrorismo y contrainteligencia, y ellos son policías también, te pueden arrestar. Él era uno de ellos y es muy interesante. Les recomiendo esos dos libros que son muy entretenidos y además son muy llenos de información para justo lo que estamos hablando del tema del día, tema del momento que es la frontera. Ok, excelente recomendación, así que vamos también a poner los links en la descripción de este video. Pero yo me voy a mi pregunta original que no la respondimos. ¿Cuál era la pregunta? Se me fue promoviendo los libros y... Tú promoviste los libros, esta es tu casa, Joseph. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta que no hemos respondido tiene que ver con que ya tenemos un diagnóstico, independientemente que los señores de por allá de Yemen no lo conozcan, pero un diagnóstico sobre lo que está pasando en América Latina, quiénes son los responsables, robándonos el concepto de nuestro querido amigo Douglas Farah. Venezuela es la cabeza, la red de redes. La política de los Estados Unidos por ahora con Centroamérica ya la conocemos, bueno, nadie la conoce todavía porque cambió. Sobre América Latina tampoco nadie sabe qué es lo que va a pasar para allá. Con relación a Venezuela, las propuestas que han salido son realmente imposibles de concretar porque acercarse a los amigos de Maduro, que son Rusia, China, Irán y Hezbollah y Turquía,
para pedirles que participen en el proceso para que haya una transición en Venezuela y podamos salir de Maduro y que en Venezuela haya una democracia, eso no lo entiendo realmente. ¿Cómo vamos a hacer para que se logre un acercamiento? Si revisamos esta semana que pasó, Biden llamó asesino a Putin, hubo el problema con los chinos allá en Alaska, o sea, ¿cómo hacer para acercarse e influir de tal manera que los rusos digan, no, ya nos vamos de aquí, o los chinos, o los iraníes, o los de Hezbollah? O sea, el diagnóstico está hecho, se sabe qué es lo que es la peligrosidad que hay, que representa una verdadera amenaza hemisférica. Entonces la gente lo que se está preguntando, y ahora, next. Sí, déjame contestar la pregunta, ¿no? No voy a promover más libros, pero tenía que hacer eso por mis amigos, pero sobre la pregunta, muy importante. Yo siempre voy a referir a este testimonio de Almirante Fowler, porque realmente me impresionó con ese testimonio. Hicimos un programa completo sobre eso. Sin embargo, un almirante de 4 estrellas yendo en su último, digamos, testimonio ante el Congreso, porque ya le van a reemplazar este verano, más bien ya tienen el reemplazo listo, en unos meses le van a cambiar, y no tenían ningún propósito, digamos, en términos políticos para meter este tema, pero él dijo claramente, China es nuestro enemigo y nos están ganando en América Latina, y si no hacemos algo ahora mismo, estamos a punto de perder toda la región. Rusia también nos está molestando, están haciendo propaganda. Rusia, en un año nomás, en 2020, según Comando Sur, Rusia subió de 7 millones de seguidores por sus redes sociales de RT Español a 20 millones. En un año más que duplicaron, casi triplicaron el nivel de seguimiento en redes sociales por su propaganda y desinformación que está manejando por toda la región. Bueno, Luis debe saber mucho de Rusia porque ellos experimentaron con el modelo de desinformación con las separatistas de Cataluña y llevaron ese modelo a América Latina y están haciendo una cantidad de trabajo ahí. Bueno, para hablar de Irán, ya lo hemos hablado en el programa. Entonces, yo creo que ese fenómeno, lo que dice supranacionales o lo que se llama extrarregionales, actores externos, estos, y yo los llamo la fuerza multipolar, porque es lo que ellos se llaman ellos mismos en sus documentos que he podido tener acceso. Ellos se llaman la fuerza multipolar. Cuando Rusia está haciendo entrenamientos conjuntos con China y con Irán en el nivel militar, se dominan esos ejercicios como una fuerza, un ejercicio multipolar de una fuerza multipolar. Ahora, a tu pregunta, yo creo que en América Latina estamos en una situación, y no quiero alarmar la audiencia, pero a la pregunta si hay un consenso, no hay un consenso. No hay un consenso. O sea, hay opiniones, hay análisis, hay diferentes perspectivas, pero en el gobierno de Estados Unidos no hay un consenso sobre lo que está pasando en América Latina. Hemos avanzado más en el tema de Venezuela, a pesar de que no parece, porque, bueno, la situación en Venezuela mantiene muy pobre, pero donde se empezó en 2017 más o menos, yo digo, antes del presidente Trump, no se estudió el tema de Venezuela de una forma muy seria. Claro, había gente, diplomáticos, analistas, inteligencia que estaba trabajando el tema, pero no a nivel de poder de gobierno como lo hizo bajo el presidente Trump. Eso era entre las 5 prioridades más importantes que tenía la Casa Blanca. Pero hay una diferencia entre la prioridad de la Casa Blanca y la capacidad de la burocracia. Y si el presidente Trump dice yo quiero una solución de Venezuela, depende que la burocracia le da las opciones, y la burocracia le falló en ese aspecto porque no tenía buenas soluciones y no entendía lo que estaba pasando en Venezuela. Sin embargo, hemos mejorado ese aprendizaje. Pero a eso, yo creo que lo que hemos llegado es que no hay una solución clara, ¿no? Y en esa falta de solución, estamos entrando en un escenario donde estamos aceptando un status quo en América Latina que es mucho más destabilizado de lo que era en sus momentos previas. Yo temo que estamos entrando en un periodo postdemocrático en América Latina. Yo creo que las elecciones que estamos viendo en este año, que esto es un super ciclo de elecciones, creo que hay, si no me equivoco, 8 o 10 elecciones este año en América Latina, que incluye el legislativo y presidencial. En ese aspecto, yo me preocupo, temo que son las últimas elecciones. Tal vez el próximo año 2022 va a haber algunos más, pero los autoritarios que están subiendo al poder, la receta ya está hecha. O sea, Chávez lo escribió, bueno, Cuba lo puso los ingredientes, Chávez lo escribió,
Morales de Bolivia lo avanzó y bueno, ahora que Correa puede regresar en Ecuador o que Lula puede regresar en Brasil o que Cristina ya está regresado en Argentina, es posible que ellos van a cambiar las reglas permanente. O sea, ya lo están haciendo en Chile con la Constitución, Asamblea Constituyente. Eso fue uno de esos ingredientes para este cóctel de autoritarismo para poder mejorar. O sea, y están aprendiendo estos grupos latinoamericanos. Esto es clave. Uno pensó que ellos lo inventaron ellos mismos, pero no es así. Ellos aprendieron de todos los grupos autoritarios del pasado. Es como un aprendizaje de las lecciones de los fracasos de los autoritarios del pasado, desde Rusia, desde China, desde Irán, desde Turquía, desde el Imperio Otomano. Entonces yo creo que ese aprendizaje está moviendo el mundo y específicamente América Latina a un periodo postdemocrático y tenemos que estar preocupados porque la Primera Guerra Mundial, ¿por qué se peleó la Primera Guerra Mundial? ¿Cuál era el cambio de órbita? Bueno, al final del día era la muerte de las monarquías. Eso es lo que pasó en la Primera Guerra Mundial y hemos entrado a este nuevo orden internacional bajo reglas manejado por acuerdos y convenios que se firman en el marco internacional y eso se ha debilitado. Eso se ha debilitado y ahora estamos entrando otra vez a esta fase. Cada 100 años parece que hay un tipo de conflicto mayor, pero no va a ser como antes. O sea, si la gente está esperando una guerra como la Primera Guerra Mundial, donde hay buques de guerra, hay portaaviones saliendo, bombas, etc., la guerra ya no se pelea así. O sea, señores, la última guerra convencional era Estados Unidos en Irak y asustó a medio mundo. O sea, medio mundo vio lo que Estados Unidos puede hacer con el armamento que tenemos y dijo, no nos metemos con ellos de esa forma. Pero como dijo Lenin, la política es otra forma de guerra también, ¿no? Entonces, yo creo que la guerra del siglo XXI, la guerra que vamos a estar peleando, y creo que, ojo, me pongo a lo que dijo María Corina Machado en su video último sobre Venezuela, dijo, estamos en una guerra, es una guerra no convencional, pero esa realidad que estamos en guerra, creo que no se ha despertado todavía el gobierno de Estados Unidos. Yo creo que ciudadanos americanos lo entienden. Yo creo que con todo lo que pasó el año pasado, con COVID, con las elecciones, con esta crisis migratoria, saben que algo pasa. Tal vez no entienden exactamente cómo funciona, pero saben que estamos bajo un conflicto. Y lo que yo temo es que este conflicto no va a parar. Yo veo a China y Rusia más agresivos ahora que durante la presidencia de Trump. O sea, ellos ven una ventana de oportunidad que pueden jugar con Biden y creo que lo van a intentar. Y eso, mira, irreferente a mis opiniones personales sobre presidente Biden, lo que sea, al final del día, como dijo Eduardo, estamos en el mismo bus, ¿no? O sea, si Estados Unidos es golpeado, no solo afecta al presidente Biden, afecta a todos nosotros, ¿no? Y entonces, por lo tanto, yo no quiero que le va mal en esta política. Yo no quiero que Putin le hace avergonzar en un debate. Yo no quiero que China le insulte o al secretario Blinken en Alaska. O sea, yo quiero que nos enfrentamos a estos enemigos, pero de la forma correcta, no la forma irresponsable y tampoco la forma mala, porque eso es lo que pasó en Venezuela. Lo que pasó en Venezuela es que enfrentamos al régimen de Maduro y tenlo claro, sí lo enfrentamos, no directamente convencional con buques de guerra, pero le enfrentamos con presiones, las más fuertes presiones que tiene Estados Unidos en el lado económico, diplomático y político, pero no lo hicimos de la manera correcta porque no entendimos realmente lo que estamos peleando en Venezuela. Nunca estábamos peleando contra el régimen de Maduro. El régimen de Maduro es empleado más, es un empleado más, ¿no? En estas guerras no se pelea con los empleados. Estamos peleando en Venezuela contra Rusia, China e Irán. Pero hasta el día de hoy, muchos venezolanos no entienden ese punto. Lamentablemente, Eduardo, ¿tienes algún comentario sobre este tema? Sí, bueno, yo se me hizo ahí publicidad al libro de la franquicia cubana, porque describió todo lo que le faltó fue decir, y esto lo leí en el libro de Eduardo Hurtado, que se llama La franquicia cubana. Puedes presentarle el libro también. No me hizo la cuña completa, yo sé. Mira, muy acertado y de hecho en el libro yo describo una parte de la importancia o la prioridad que tenía Rusia en tomar Latinoamérica y en la necesidad que tenía Estados Unidos de intervenir esa toma que se estaba haciendo en Latinoamérica, y que también me refiero a que aunque Estados Unidos no quiera, va a tener que hacerlo porque va a perder el control del continente. Y hace 20 años nosotros no teníamos que preocuparnos del control del continente americano, porque Estados Unidos era amigo de todos los países y sigue siendo amigo, pero no se ve pues lo que se está viendo ahorita. La región definitivamente está en peligro. Rusia y estos aliados estratégicos están haciendo una avanzada en un escenario
previamente pensado. Y lo digo porque cuando hablamos de que yo se decía que esto no es solamente Maduro, es un régimen, y ellos también, en el momento en que Estados Unidos decida, dentro de sus prioridades, poner a Venezuela en el top 5, en el top 3 de sus casos significativos en América, entonces pudiese haber una opción, pero esta franquicia cubana, esta dictadura científica ya debe tener un plan B, y no va a cambiar el régimen, lo que va a cambiar, como en el béisbol, el pitcher, pero sigue siendo el mismo equipo, es simplemente otro lanzador y cambia toda la estrategia. Entonces, no debemos subestimar estas estrategias de la dictadura científica. Tenemos que estar alerta también con Colombia. Pronto vienen elecciones. Yo tampoco quiero ser pesimista, pero yo veo a la guerrilla muy avanzando a pasos agigantados, y yo creo que el actual presidente Iván Duque no hizo lo que tenía que hacer, y ya si trata de hacer algo, yo creo que ya es tarde. Yo creo que quiero equivocarme, hermano, quiero seguir hablando de eso. Ojalá que realmente triunfe la democracia en Colombia. Y en cuanto al cambio en Venezuela, aunque nos cueste decirlo, el cambio en Venezuela se va a determinar si Estados Unidos decide que eso cambie. ¿Cómo va a ser ese cambio? Bueno, no vamos a ir a una guerra, que sería devastador, no creo que lleguemos a ese punto, pero el cambio puede ser estratégico, y como lo dije anteriormente, el régimen, Estados Unidos presiona y dice, bueno, mire, ya basta, ya no queremos más a Maduro, y vamos a bajarle 2 al tema, y bueno, simplemente hacen un cambio de personal, ponen a otro individuo ahí que es del mismo régimen, y nos hacen creer que ese es el cambio, mezclan a algunos opositores por ahí con otros chavistas, y bueno, y hacen una luna de miel de un año, mientras todo se apacigua, y después seguimos en lo mismo. Entonces, veo muy difícil el cambio en Venezuela, desafortunadamente. Quiero equivocarme, ojalá me equivoque, por el bien de no solo de Venezuela, sino también de Latinoamérica. Luis, adelante. Sí, bueno, tengo que decir que acabo de localizar el libro de Daniel Hurtado, perdón, de Eduardo Hurtado, y aquí en Amazon, y fíjate, me llevo la sorpresa de que junto con este libro me propone Amazon que compré cocaína en Miraflores. Hoy es el día de promoción de los libros. Estamos promocionando los libros. No, va en serio, me ha salido aquí. Bueno, a ver, sí que me gustaría decir, lo primero es que el tema de RT, de la publicidad rusa, aquí ha sido abrumador y ha sido muy burda, porque llevaba unas líneas editoriales que parecían hechas de una forma, yo diría que incluso que cuasi infantil, ¿no? Y yo estoy percibiendo un peligro muy grande, porque yo creo que el globalismo, de verdad, o sea, nos ha tomado a la medida y nos está dando una paliza interesante. O sea, en el momento en el que yo veo que hacen pinza entre instituciones educativas y sociedad civil, caemos como moscas. Aquí en España nos ha sucedido. Por un lado, teníamos el 15M, que era un movimiento social, y por otro lado, teníamos Podemos, que sale de las universidades, narices. Es que es la misma estrategia para hacer pinza, descontrol de los medios, universidades, tal. Y ahí es donde lanzan el proyecto. Cuando aterriza el proyecto ya sigue ese plan que nos habéis contado tantas veces, que era el de controlar a los jueces, controlar fuerzas de seguridad, cambia la Constitución, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y yo creo que todo esto tiene un lado bueno y un lado malo, ¿no? El lado malo es evidente, pero el lado bueno es que si lo vemos, pues yo estoy plenamente convencido de que les podemos hacer frente. O sea, tenemos que volver a recuperar las instituciones educativas. Nos urge parar en seco, poner pie en pared con todas las barbaridades que está pasando aquí en España. Os puedo contar 50.000 barbaridades, pero es que la palabra se queda cortísima. Aberraciones que están haciendo en el sistema educativo. Y bueno, lo que llaman en Hispanoamérica los movimientos sociales, que llamamos aquí los chiringuitos, que son organizaciones ciudadanas que se encargan de capitalizar un discurso y que dependen financieramente de la subvención que le dé su partido. Entonces, su trabajo básicamente es ser activistas
y les estamos pagando todos. Esta es la triste realidad. En España hay un caudal de dinero enorme para financiar el activismo político de izquierdas, así como suena. Y esto mismo pues, se hace en toda Hispanoamérica, ¿no? Entonces, claro, con este panorama de los movimientos sociales activos, con las universidades agarradas, me controlan los medios de comunicación, indefectiblemente salen todas estas propuestas para adelante. Y me ha sonado tan coherente el diagnóstico que ha hecho Josep de la posdemocracia que, en fin, yo es que lo veo muy, muy, muy coherente. Y aquí es hora ya de poner pie en pared y comenzar a retomar posiciones porque nos va la libertad. Así es, tristemente. Aquí Finky nos hace una pregunta. Joseph, si crees que la defensa de la segunda enmienda será defendida exitosamente. Muchas gracias, Finky. Bueno, yo creo que sí, pero obviamente yo creo que van a ir a atacar eso. Bueno, la han ido atacando desde varios años, pero es evidente que también tiene parte del plan de cambio de los cambios políticos que quiere hacer este gobierno ahorita, y no solamente por parte de la presidencia y del Ejecutivo, pero también del Congreso, es quitarnos o limitarnos en algunos aspectos de la segunda enmienda. Pero yo creo que con lo que está pasando en Estados Unidos y en el mundo, yo creo que los americanos más y más están entendiendo por qué necesitan ese artículo dentro de la Constitución. Porque no era eso nunca fue para que gente tenga armas para que puedan hacer deportes. Eso no es el propósito de la segunda enmienda. Tampoco fue simplemente para que tú puedas ir a hacer, tener 20,000 armas y tener una tienda de armas en tu sótano. Eso fue hecho porque los fundadores de Estados Unidos siempre entendieron que una de las mayores, si no la principal mayor amenaza a Estados Unidos es el propio gobierno. El gobierno, si vuelve, preguntarlo a los venezolanos, ¿no? Si el gobierno llega a tener una tendencia autocrática y empieza a absorber, a deshacer y destrozar las libertades y valores de su país y le quita a la ciudadana su libertad, la última forma de defensa es que nosotros también podemos tener armas como ciudadanos, que no solo las armas se han concentrado en las entidades de gobierno. Ojo, pero sabes que también es parte de esta pelea, no tanto la pelea política. Bueno, ahí está, el señor diciéndolo, pero no solamente parte de la política, es también la parte del mercado de armas, ¿no? Yo creo que ahí también es donde están golpeando duro. No sé si la gente que tiene armas han tratado de comprar balas en estos últimos meses, pero es casi imposible comprar balas. O sea, y lo que tengo entendido es que el gobierno está comprando todas las balas de prácticamente de mercados de armas. Entonces yo creo que eso es otra forma de limitar o perjudicar a la gente que está en este ámbito. Pero a eso, Mayor, quería dar una potencial de un parte de lo que pienso que debía ser una solución a esto, ¿no? Porque justo me acordé de algo, de una conversación que estaba teniendo en una audiencia que hubo en el Senado el otro día. Una cosa que creo que, eso va a tu pregunta, Mayor, de lo que dijiste, que si Estados Unidos entiende lo que está pasando en América Latina, si estamos listos para este tipo de amenazas, que claramente yo dije que no estamos listos, ¿ya? Pero lo que sí creo es que si yo tuviera, digamos, un momento para hablar y decir cuál es mi sugerencia por el momento para mejorar las cosas y por lo menos tener el inicio de una estrategia, sería que hay que entender que hay un aspecto ideológico a este conflicto. Si Almirante Fowler dice que estamos en este conflicto con China en América Latina, no solo vamos a competir con China en el aspecto de comercio, no solo vamos a competir con China en aspectos de cooperación militar, también tenemos que competir con China en el aspecto ideológico. Tenemos diferentes visiones de cómo se debe manejar el mundo y cómo se podía hacer las relaciones internacionales. China plantea una visión que lo vende como muy bonito, autocrático, sencillo, pero al final del día, preguntar a la gente de Hong Kong cómo eso les va yendo al final del día,
tenemos que presentar una visión para América Latina. No podemos entrar nomás culpando a China, culpando a Rusia, culpando a Irán, diciendo que todo es mal, todo está, el crimen organizado, todo. Es como cualquier campaña política. Si tú no tienes una visión del futuro, nadie te lo va a comprar. Entonces yo creo que eso nos falta como gobierno de Estados Unidos y como política de Estados Unidos. No tenemos una visión para América Latina. Y hablar simplemente de democracia no creo que es suficiente, porque democracia, el término democracia ha sido abusado, primero por Fidel Castro y ahora después por Hugo Chávez, donde ellos dicen democracia, pero lo que están diciendo es dictadura, y juegan con las reglas de la diferencia entre una democracia representativa con una democracia participativa. Entonces yo creo que para ser más astutos, no entremos en esa retórica, defender democracia, porque ¿qué es lo que hace una democracia? Hay fundamentos, hay bases, hay valores, y ahí es donde tenemos que ir. Yo voy a mencionar 3 que son muy sencillos, pero hay muchos más. Y yo sé, y no voy a entrar en capitalismo contra el socialismo y todo eso, porque yo creo que ya es un poco cargado esos términos. Pero seguridad tiene aspectos ideológicos también. Cómo se maneja la seguridad multidimensional, ¿no? El bienestar del individuo. Entonces yo creo que eso es un aspecto que tenemos que hablar. Hay una diferencia en nuestra visión por bajo de nuestra forma de modelo de gobernanza, que es manejado bajo la premisa de seguridad multidimensional. En cambio, eso está en la carta de la OEA. Por eso se llama la división de la Secretaría de Seguridad Multidimensional, porque está bajo el Carta Democrática de la OEA. En cambio, China tiene otra visión sobre la seguridad, que es la seguridad centralizada. Por eso ellos quieren vender esta idea de ciudades seguros, pero centralizado bajo sistemas que ellos controlan. El otro es lo más sencillo, es libertad. O sea, ¿qué es una democracia sin libertades? Yo no quiero vivir en un país democrático que no tiene libertades, o sea, que no tiene libertades económicas o libertades políticas o libertades individuales. O sea, eso no sería un país eso sería Venezuela. O sea, tú puedes tener toda la democracia que querés, pero si no tienes libertades, la libertad viene, la seguridad y la libertad viene antes de la democracia. Y por último, el Estado, el concepto del Estado. Si nosotros tenemos un concepto de Estado muy distinto a lo que China, ¿no? Tenemos otra forma de ver qué es el Estado soberano. Tenemos que vender esas cosas a América Latina. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que tenemos que vender la visión de Estados Unidos a América Latina, y no lo estamos haciendo. Estamos defendiendo territorio, estamos culpando a los que están haciendo estos problemas, pero no estamos vendiendo una visión, y yo creo que eso nos falta. Eso lo aprendí en mi primer trabajo, que era vendedor de planes de telecomunicación de AT&T. Entonces, si no se venden, nadie lo compra, ¿no? Entonces, yo creo que nos falta un buen... ¿Sabes de cómo sé? Disculpa que soy un poco errático en esto, pero me vienen unas ideas. ¿Sabes de cómo sé que Estados Unidos no está tomando muy serio su política de América Latina? Porque no da ningún presupuesto o aumento de dinero a Voz de América. Eso es nuestra... Si tenemos que vender una visión, esa es nuestra plataforma. Obviamente podemos hablar en otros medios, podemos ir a Sin Filtros, pero al final del día Voz de América está pagado por los americanos. Nosotros pagamos y es la Voz de América, es la voz de Estados Unidos a nivel mundial. Pero Voz de América habla de cosas antiestadounidenses, a veces más del propio cadenas como CNN. Entonces, eso es el primer problema. Cuando yo veo que el aparato de comunicación estratégica del gobierno de Estados Unidos está hablando en contra de Estados Unidos y en favor de China, Rusia, Irán, ahí sí tenemos problemas. Y peor todavía cuando no damos dinero a esas entidades y esas entidades están prácticamente cerrándose porque tienen falta de presupuesto. Eso me indica que no estamos entendiendo cómo pelear ese conflicto. Mira justo lo que estaba diciendo Luis, RT es la Voz de América de Rusia, ¿no? Y eso tiene 20 millones de seguidores, ellos están reproduciendo noticias, están considerados a nivel de, en Latinoamérica tienen ratings equivalentes a CNN en español en algunos casos. Eso es algo que creo que tenemos que tomar en cuenta. Yo creo que, como tú lo planteas, la Voz de América, pues tendría que haber cumplido un rol que no lo cumple. Y creo que también hay infiltraciones por todos lados, y eso lo sabemos porque hay investigaciones abiertas justamente porque la tomaron, así como infiltraron las escuelas, universidades, así como los chinos se fueron por los institutos de educación a buscar los mejores talentos y a infiltrar. Ahí
en La Voz de América también, así como en otros. Bueno, de verdad que quiero agradecerles tanto a Joseph, a Eduardo y principalmente a Luis haber estado con nosotros hoy en esta segunda parte de Sin Filtro que se extendió, porque era muy interesante. Yo creo que toda la gente está muy contenta porque se requería respuestas importantes sobre lo que ha acontecido hoy y sobre el diagnóstico del diagnóstico del diagnóstico. Mil gracias a todos de verdad y mil gracias a ti, Maybor. ¿Cómo es ese dicho? ¿Cómo es ese dicho? Creo que es de Einstein, que si me dan una hora para resolver, para presentar una solución a algo, yo gasto 59 minutos estudiando el problema. Algo así. Eso es el diagnóstico para el diagnóstico para el diagnóstico, ¿no? Sí, llevamos un siglo haciendo el diagnóstico. Para resolver un problema primero necesitamos entenderlo. Así es. Y bueno, nos llevamos realmente mucho tiempo entendiéndolo. Creo que ahora se medio entiende, ¿no? Joseph, ahora lo entendemos más o menos. Bueno, yo aprendo todos los días, sinceramente, porque yo siempre me hago esta pregunta, porque no sé si me va a venir este momento, pero yo soy un poco, no sé si yo soy un poco suave en criticar a los políticos. ¿Por qué? Porque, y no me refiero a los congresistas, me refiero más a los que están en el Ejecutivo. Porque hay una diferencia entre estar fuera de gobierno y poder hablar libremente de lo que pensamos, es la libertad que tenemos hasta el momento. Y hay una diferencia eso y entrar al gobierno donde realmente tienes que manejar con líneas de acción, ¿no? Y eso lo aprendí cuando yo era militar. O sea, hay una diferencia entre el plan y la implementación, ¿no? Cuando entras al gobierno, tú debes ya tener listos los planes, porque no es el momento de planificar. Es el momento de implementar el día a día del trabajo de los subsecretarios y eso que los conozco. No tienen mucho tiempo para hacer planes y pensar y tienen que ya tener cosas y implementar, porque el tiempo que tienen en su poder es muy poco. A veces es menos de un año, máximo 2 años, a veces máximo 4 años. Entonces yo creo que en ese aspecto yo siento que me hago la pregunta si yo estoy listo, si en algún momento me llaman para servir mi país en esa capacidad de ser un equivalente a un ministro o algo así en Latinoamérica, si yo estoy listo para implementar las cosas. Y te digo, sí, a mí si el momento viene vas a tener, pero yo siempre digo, bueno, quisiera estudiar un poco más, ¿no? Quisiera estudiar esto un poco más. Yo creo que entiendo Venezuela un poco mejor de lo que entendía antes. Yo me acuerdo bien, en 2017 me llamaron unos senadores y me preguntaron, Joseph, ¿qué tal? ¿Te acuerdas? Maybor, 2017 es el momento donde la crisis realmente empezó a explotar, los refugiados, la violencia, empezó a llegar la Asamblea Nacional y había un caos total, estaban en las noticias y los congresistas me llaman y me dicen, Joseph, ¿qué hacemos? Y yo estaba en pleno estudio sobre Venezuela. O sea, yo y mi equipo estamos mirando las cosas. Empezamos en 2016 a estudiarlo con mucho más profundidad. Y las cosas que no puedo compartir ahora por falta de tiempo, pero lo que tú sabes mismo, lo que hemos hablado, el nexo con el Medio Oriente de Venezuela, que es casi secreto, que nadie lo sabe, nadie lo entiende. Yo estaba leyendo todo eso y estaba como, yo respondí nada. O sea, cuando no sabes realmente qué estás enfrentando, pues es mejor hacer nada. O sea, porque tú haces algo y puedes empeorar el problema, ¿no? Pero si no haces nada, por lo menos no lo vas a empeorar. Pero yo aprendí muy rápido esa lección que en la política nunca se dice no hacer nada. O sea, eso no es algo que se puede decir. Entonces, yo creo que en ese aspecto yo tuve que mejorar en siempre estar listo para cualquier situación hasta cuando no estoy preparado, ¿no? Y yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que no importa si yo estoy preparado o si tú estás preparado o si estamos preparados, porque la cosa está aquí, ¿no? El conflicto llegó, es como, no sé si vieron Vengadores, ¿no? Thanos llegó, o sea, está aquí y tenemos que pelearlo. O sea, si no tenemos todos, bueno, lo que quedan, pero ya es la hora llegó. El testimonio realmente me impactó. Si el jefe de Comando Sur está diciendo que ya llegó y el conflicto ya está aquí, entonces tenemos que ponernos a luchar, irrespectiva si estamos listos o no. Mira, Fabiana Luisi dice que ella, un programa de 10 horas escuchando a Joseph. Así que, bueno, prepárate, vamos a darle muchos alimentos a Joseph para que estemos hablando un maratón de 10 horas a ver si aguantamos, ¿sabes? Y como... darle un golpe para que hable y 20 para que se calle. Yo más bien me tengo que ir porque me están llamando como loco. Entonces me aprovecho de despedirme. No, nos vemos
todos, así que Luis, Eduardo, gracias. Chao, gracias. fuerte abrazo, gusto verlos como siempre. Y nos vemos en Seguridad Sin Filtros el próximo jueves, ¿cierto? Y nosotros todos nos vemos mañana, donde tendremos un programa especial y empieza el Passover, así que nos vamos a tener unos días de relax. Feliz noche. Buenas noches.